El expresidente César Gaviria, jefe de los liberales, y el candidato del Centro Democrático Iván Duque se reunieron el día de ayer durante 3 horas para analizar los alcances de un posible acuerdo con el Partido Liberal. El candidato presidencial Iván Duque dijo que su relación con Gaviria siempre ha sido muy cordial y lo que realmente le parece importante es seguir sumando por el bien del país. Hombre, yo con él he tenido siempre una buena relación, hemos tenido diferencias políticas, pero siempre he tenido una relación amable. Y a mí lo que me parece importante es que en este momento la militancia del Partido Liberal, sus bases, conozcan el programa nuestro, vean las cosas en las que hay coincidencias y en las cosas donde hay diferencias. Pero aquí se trata de seguir sumando por el bien del país. Muy buenas noches y bienvenidos a Semana en Vivo. Estas son los registros informativos de la reunión que hubo realmente ayer entre Iván Duque, el candidato ganador, en esta primera vuelta, y si podemos quitar esa musiquita mejor, y el expresidente, el expresidente César Gaviria del Partido Liberal, jefe del Partido Liberal. De hecho, era una reunión que ya se había planteado desde hace mucho tiempo, porque los rumores de que el expresidente estaba ya haciendo cola para pedirle cita a Iván Duque venían de hace por lo menos 2 o 3 meses. Este es uno de los temas que vamos a abordar, no todos, no solamente vamos a abordar este tema del Partido Liberal, que está conmocionando el partido que fue otrora uno de los grandes partidos del país, pero vamos también a tocar el tema de la U, porque la U también visitó a Uribe, a Duque también visitó a Duque, muchas visitas, y del otro lado también las cosas se van planteando, ¿no? Todavía no sabemos qué pasa con los verdes, pero espero que en esta parte del programa que vamos a empezar se pueda dilucidar qué va a pasar con esa coalición. Los de Vargas ya sabemos, pero también estamos aquí con ese tema en Salmuera y será parte del debate aquí en Semana en Vivo. Los invitados son los siguientes. Nuestros invitados son María José Pizarro, representante electa a la Cámara por Bogotá; David Barguil, representante a la Cámara y senador electo del Partido Conservador; Ramiro Bejarano, abogado y columnista; Angélica Lozano, senadora electa por la Alianza Verde. Angélica, ¿qué foto? De hace 4 años. De hace 4 años. Ahora quiero seguir el camino de las canas de María José. Pero te ves ahora más. Yo también quiero hacer tendencias. Yo también quiero las canas, pero no es que todavía no me puedo poner canas. Como Duque puso mal las canas. No, María José. No, yo las puse, las mías. No, son pero de las verdad. cosas, las de ellas son Las de de verdad. Ramiro son de verdad. Sí, claro. Ay, las de Ramiro también son de verdad. Y las mías también, no crean. Las mías también. Las mías son trabajadas. Exacto. Ramiro, yo quería comenzar con este tema que ha sido parte pues de los primeros efectos que ha tenido esta primera vuelta, esta visita que ha tenido el expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal, ¿no es verdad? Después de una reunión complicada en el Partido Liberal, en donde usted me dirá qué pasó, pero tengo la impresión de que no todos quisieron ir a esa reunión, no todos vieron con buenos ojos que el presidente del partido, que es el expresidente César Gaviria, se fuera a hacerle la visita a Iván Duque. Usted firmó una carta, además, también un poco en ese sentido. Sí, yo tengo la impresión de que la actitud del expresidente Gaviria no responde a la de un partido que acaba de tener semejante desastre electoral, que no alcanzó ni siquiera el 4% del umbral, que además el expresidente Gaviria fue factor determinante para que no se hiciera la unión con Fajardo en el momento en el que se había podido haber hecho. Y otra cosa terrible fue que durante la campaña del doctor Humberto de la Calle, muy poquitas veces se dignó acompañarlo en la tarima y en las manifestaciones públicas. Yo creo que la visita del expresidente Gaviria al doctor Duque, como usted dice, estaba cantada porque lo que ha quedado sobre el ambiente es el oportunismo del expresidente Gaviria. Yo creo que él ha perdido completamente la sintonía con el Partido Liberal.
él es el director del Partido Liberal, pero no es líder del Partido Liberal, que son dos cosas diferentes. Él es director por fuerza de esos acuerdos burocráticos, pero él no orienta. Él no tiene una palabra, un programa, una idea detrás de la cual estén los liberales. La prueba de eso es que están divididos. Y hubo una reunión antes, ¿no es verdad? Correcto. ¿Cómo fue esa reunión? No, yo a esa reunión no he participado, pues porque Yo sé que usted es... yo soy un hombre de buenas costumbres, ¿no? Y yo no voy a ese tipo de cosas, pero realmente lo que quedó en el ambiente es que esa misma noche del domingo, lo que uno veía es que, como suele pasar cuando los barcos se están hundiendo, las ratas empiezan a salir del barco, así era un poco lo que uno veía en varios grupos políticos. Y hay muchos liberales que era desesperados porque amaneciera el día siguiente para poder llegar y matricularse. Primero que otros. Porque mire, el gran drama de esto, a mí me parece, ¿sabe cuál es? El drama que me parece de todo esto es que uno esperaría, claro que la segunda vuelta es para que haya alianzas, pero alianzas sobre la base de programas, sobre la base de postulaciones éticas, filosóficas. Pero usted ha visto que aquí al día siguiente fue ir a tocarle la puerta al doctor Duque para que los deje entrar sin haber hecho ninguna cosa. ¿Por qué? Porque lo importante es estar en el gobierno. Hay políticos que creen que la política es el arte de estar toda la vida en el gobierno. Eso es completamente equivocado. Hay políticos los políticos que se han formado y que tienen una importancia en el país son aquellos que han estado en la oposición. Le doy el caso, por ejemplo, de Petro. Petro no está donde está porque haya sido alcalde de Bogotá, porque fue un mal alcalde. Petro está donde está y el respeto que se ganó fue porque fue un opositor feroz cuando estuvo en el Senado. ¿Ve? Entonces, hoy en día hay unos políticos que toda su vida quieren estar en el gobierno. Eso, francamente, esa es una política oportunista. Los conservadores. Una No pregunta. lo generalicen, ¿no? Nunca son opositores. Pero a mí no me meta ahí. Sí. No, los conservadores, no a ti. Ah, No, soy conservador y una usted dice los pregunta. Es una conservadores. tendencia de la política colombiana. No, pero yo estoy de acuerdo con Ramiro y ahí quiero decir algo. Incluso fue mi experiencia en mi elección, María Jimena. Yo logré obtener, Angélica, los votos que tuve ¿Tu por opinión? las posiciones que pude asumir, porque cuando fui presidente del partido no me entregué a la unidad nacional y me mantuve independiente, porque decía hacía unas cosas, no a otras, porque me enfrenté, porque hice debates importantes, porque saqué leyes. Yo estoy de acuerdo con usted. Esa cosa de estar siempre ahí pegado de la teta del Estado y del gobierno, eso daña. Eso no genera que los políticos puedan tener posiciones propias, planteamientos, que hagan oposición para defender los intereses del país. Y eso obviamente también, coincido con usted, yo creo que ensancha, pone más grandes a los líderes políticos y eso es muy cierto. Y lo que es sorprendente es que el expresidente Gaviria, que fue presidente, que ha sido jefe del partido tantos años, no haya entendido ese mensaje tan claro que quedó con la votación de Fajardo. Pero cuénteme una Pero cosa, es que él ¿va fue a seguir artífice de siendo...? impedirla. Sí, perdón. ¿Ah? Sí, Gaviria fue artífice de impedir, de obstruir La la coalición. alianza claramente ganadora. Sí. Pero Sí, él dice que hoy, él dice que no, él dice que el culpable fue Sergio Fajardo. Tenemos pruebas y estuve ahí y todo, es Él carreta. dice, salió a decir en las declaraciones que hizo que era que realmente el culpable de todo esto era Fajardo, que la debacle del Partido Liberal se la debía a Fajardo y a ustedes. Imagínense. Salimos a deber, él se regala, negocia en Nueva York. Sí, porque fue en Nueva York con Fue su allá. hijo Simón, ¿sí? ¿No es verdad? ¿Tenemos el mismo dato? Sí. Bueno, pero yo le quería hacer una última pregunta a Ramiro, y es, ¿qué va a pasar con el Partido Liberal? Es el jefe del Partido Liberal, las bases no quieren ir a donde Duque, ¿qué va a pasar? No, yo creo que el partido se va a dividir. Ahí hay unas voces muy importantes. Por ejemplo, Luis Fernando Velasco y clarísimamente acaba de Decir que va, expresar que no le va a jalar al tema de Gaviria, que no oye la voz de Gaviria, que no atiende la voz de un jefe que no convoca, y así hay muchos, el grupo de Juan Fernando Fernando Cristo y de otros parlamentarios. Es decir, lo de Gaviria es absolutamente deplorable para él y para el Partido Liberal. Bueno, en el rancho de la coalición, Pero déjeme un comentario sobre esto. Es ¿usted qué obvio- opina de ese? ¿Se le Yo Gaviria? soy contradictora de Vivian Morales y afín, amiga de Sofía Gaviria, teniendo ella una postura distinta a la mía sobre el proceso de paz, el acuerdo. Pero mire que a ellas crearon un documento para excluirlas. A Sofía por no apoyar el acuerdo de paz y a Vivian pues por su retardatario referendo. Y ahora se van regalados a donde Duque y a él que le van a hacer firmar, porque allá se van a entarimar, ya no solo con Vivian, también con Ordóñez,
Entonces es lamentable. Yo he respetado al presidente Gaviria porque él fue un hombre que jugó un rol clave. O sea, él es artífice en buena medida de la Constitución del 91. Hay que saberse retirar y creo que es un llamado a nosotros, más jóvenes. Tenemos que saber cuándo irnos. Y por eso viva Belisario. Es el único expresidente que finalmente ha tenido la dignidad de retirarse y no de obstruir. Yo veo en el Partido Liberal gente buena. Olga Lucía Velázquez, trabajadora, pila. Sí, es buena. Luis Fernando Velasco, para mí, el mejor senador. Y lo dije en una controversia en plena campaña. ¿Cómo es que ponen de cabeza liberal a un consentido De Gaviria porque es de los Char con Vargas? ¿Y dónde está el mérito? ¿Cierto? Entonces yo creo que en el Partido Liberal hay gente buena, pero que el domingo se enterraron los partidos tradicionales, que el partido cambió, el país cambió, el electorado cambió, y esa es la mejor noticia. El cambio es imparable en nuestro país. El entierro de Vargas, sacamos el triple de la votación de Vargas. El triple de la votación de Vargas con Sergio Fajardo. Yo que hablo Y bien de con una Belisario, partícula de la plata. que nadie sabe, pero los orígenes de Angélica están en el conservatismo. Su papá es conservador. el jefe político De del Belisario. Partido Conservador. No, del Partido Conservador en... Noticia, en Arbeláez, En Arbeláez, Cundinamarca. el pueblo de los más conservadores del país, y Fajardo se sacó 1.500 Oiga, votos, y el mi papá se pasó al verde. Y el papá de Angélica, jefe conservador toda la vida de Arbeláez. Pero se ¿tú volvió qué a eres liberal. Ahí le sale el lado bonito y bueno. Pero usted Angélica. no era conservador y ahora sí. Pero No solamente ahí. Yo voy a hacer un acto aquí de sinceridad, no le voy a hacer la pregunta por razones obvias, porque pues, él estuvo relacionado con la familia Gaviria, entonces obviamente no le voy a poner en ese problema tan complicado que es hablar. Que hable por los godos. ¿Ah? Que hable por los godos y ya. Que hable solamente por los godos, pero no por César Gaviria, pero la palabra te la voy a ti, a María José. Pues mira, yo lo que creo es que la pregunta que deberían hacerse es si realmente Iván Duque representa los valores del Partido Liberal. Si eso no funciona de esa manera, pues realmente lo que está haciendo Gaviria es sepultar al Partido Liberal y quedará en la historia como el que sepultó un partido. Nosotros sabemos que hay planteándose una serie de actitudes diferentes, bases que ya han actuado en ese sentido. Nosotros tuvimos un evento Ustedes tuvieron grande. una venta, el petrismo se hizo una un evento, reunión. los liberales con Petro, y nosotros realmente creemos y estamos convocando a un proceso de convergencia, no solamente de alianzas puntuales, sino a un proceso de convergencia que ponga por encima de cualquier otra consideración lo que necesita el país hoy. Si queremos volver al país de hace 10 años o si queremos continuar por el camino que hemos transitado en estos últimos años. Yo creo que esas son las decisiones que se tienen que tomar hoy, y creo que todas las personas que están en liderazgos políticos, pero también sociales, de diversos sectores, tienen que plantearse esa pregunta, si realmente es posible crear un gran proceso de convergencia. En ese acto que hubo, que fue en el Salón Rojo, curioso, ¿quiénes estaban? ¿Cuánta gente fue? ¿Fue la base del partido, congresistas, senadores, no sé? Las bases del del Partido Liberal, habían algunos dirigentes también, más o menos estaba lleno el Salón Rojo, yo te podría decir tal vez unas 500, 600 personas que estaban reunidas en ese momento, y bueno, hubo un apoyo contundente. Yo creo que y eso no solamente sucede aquí en Bogotá, quienes pudieron acercarse, pero obviamente en otras regiones del país esto también se ha dado, de bases que sienten que los ideales del Partido Liberal, los pilares del Partido Liberal, los referentes del Partido Liberal claramente no los están abanderando ellos, de alguna manera, los líderes del Partido Liberal, los líderes políticos como Gaviria. Entonces, aquí la gran pregunta es esa, realmente, ¿qué le haríamos a los militantes del Partido Liberal, pero también a sus dirigentes? ¿Se sienten representados por las decisiones que está tomando César Gaviria hoy frente a su partido? ¿Se sienten convocados? ¿Sienten que con Duque está el espacio para el Partido Liberal? Esa es la pregunta que tienen que hacer y la decisión que hay que tomar, y esa misma pregunta la haríamos obviamente a los distintos partidos, y creo que nosotros mismos también tenemos que hacérnosla, ¿no? En el sentido de poder crear un proceso de convergencia, que esto del gran acuerdo sobre lo fundamental pueda darse en lo fundamental, y que nosotros tengamos la amplitud también para
mirarnos a nosotros mismos y crear las condiciones, abrir las condiciones, generar los espacios para que ese gran acuerdo pueda darse. Bueno, ahora explíquenme cómo esta carta que estoy leyendo acá dice Declaración a la Opinión Pública, mayo 28 del 2018, están todos los senadores del Partido Liberal diciendo que ratifican nuestro respaldo a la jefatura única del señor expresidente César Gaviria. Pero eso es una carta de otros parlamentarios que no es la que algunos sectores sociales liberales suscribimos. Esta es una carta de esas personas que, lo que yo le digo, estaban esperando que amaneciera el lunes para salir corriendo a tocar la puerta a decirle al presidente Gaviria, que no nos deje el bus, por favor, vaya, métase allá que nos van a dejar por fuera y no podemos quedarnos 4 años sin gobierno. Lo que dice María José es cierto, yo creo que... Pero está firmado por Horacio Serpa Uribe. Pero también por eso, pero ese muchacho arrancó muy mal, arrancó muy mal. Tipo no heredó sino el nombre, porque esa... Y sin el nombre no era... Claro, no, es un mal arranque ese muchacho, yo lo puso un trino supremamente indignado por eso, porque me parece que el señor hace la gran Esta fue una carta respuesta a la de ustedes. Él hace una gran revelación diciendo que en el seno de la reunión de parlamentarios tuvo la genial idea de decir que apoyaran a Duque, pero no, lo que dice María José es una cierto. cuestión de amistad personal. Uno no puede salir a decir, apoyemos a esta persona, porque es que el problema no es de personas, el problema es de programas. Fíjate, por ejemplo, Duque, hoy por ejemplo le oigo una declaración que me dejó un poquito sorprendido, dijo, llegó la hora de pensar en que todos debemos estar unidos. Claro, detrás de ese discurso lo que él está diciendo es, llegó la hora de que todos estén unidos en torno a mí. Eso no es obviamente una cosa ideológicamente perdurable, respetable, sostenida. Eso es una aventura electorera. O sea que usted diría que esta carta, que también la firma Luis Fernando Velasco, eso ya están... Esta es la carta que firma Cristo también, ¿sí? Andrés Cristo. La del 27, la del 28. Sí, esta es la carta que yo también suscribí. Uh-huh. Sí, esta es una carta que algunos malintencionadamente salieron a decir que era un guiño a Petro. Sí. Ahí no dice absolutamente nada de eso esa carta. No, tienen unos pilares. Sí, sobre qué estaríamos dispuestos. Unas bases ideológicas. Ahora yo Claro, me imagino... que produjo la otra, que produjo yo me imagino esta. lo que dice Angélica es cierto. Son dos cartas, caramba. Primero hay una carta que firma Pero aquí el que doctor. cuando yo vi que la publicaron, yo dije, esa carta debe ser falsa, porque humanamente, cuando hay elecciones un domingo, el lunes ¿a qué horas van a estar en Bogotá a las 10 de la mañana políticos de todo el país? Me hizo rarísimo. No, pero por ejemplo lo que dice Angélica es cierto. Yo no me imino a Sofía Gaviria Pero me deja meter una cuña. estando en la misma tarea con el doctor Ordóñez. Me deja meter una cuál cuña va a solita. ser? No, yo me voy para otro lado, yo me voy, digamos, frente a esa pelea liberal que hay. Yo me imagino donde el candidato conservador hubiese sacado 390.000 votos. Porque yo no he oído ese debate. Ese debate nos ha dado. Están en la pelea de quién coge para un lado y para el otro. Pero si hubiese sido el conservatismo, María Jiménez, que hubiese tenido candidato con 390.000 votos, eso hubiesen dicho que se acabó, se enterró, no existe, no hablen, no opinen, no tienen derecho a hablar, no nada, y nos hubiesen crucificado. Y ahí, bueno, la cosa de no tener medios afectos a la cosa de no la tener ideología candidato, pero es que el Pero Partido digamos, Conservador hace rato no tiene candidato. No, Marta Lucía sacó 2 millones. No, pero es que ella no es la candidata es Duque. No, pero no, estaba hablando, Ramiro, del análisis de lo que hubiese sucedido si el caso hubiese sido en el ¿Qué Partido pasó con Conservador. Weimar y el exministro? ¿Cuál era? Lizarralde. No, Weimar Bueno, en Delgado, todo caso, mire lo que se acaba de juntar. Una persona que... El hambre con... Sí, mire, aquí hay una frase del expresidente del expresidente César Gaviria, hace unos, digamos, de las elecciones de hace 4 años, dice, para Uribe, está hablando de Álvaro Uribe, obviamente, cualquier búsqueda de la paz es inaceptable. Él solo piensa en la guerra como opción para Colombia. Su lenguaje incendiario le hace daño a Colombia y sus valores democráticos. Lo de Uribe es una influencia, es una audita afirmación, el tema de la paz. Cuando Uribe salió a decir que había que llamar a la fuerza pública para que saliera a defender las instituciones por el proceso de paz. Él dijo que eso era un acto de insubordinación de la fuerza pública que provocaba Uribe. En fin, hay una cantidad de cartas que no están las que yo tenía planteadas, pero bueno, en fin. Hay una cantidad de rifirrafes durísimos, de frases durísimas que hoy se olvidaron. Y que es pasado un día, inmediatamente
claudicas Pero entonces es en el tus oportunismo. reivindicaciones. Los deslizamientos de la gente buscando que Duque lo reciba, Es que ya estaban porque allá, parten del Ramiro. supuesto de que el próximo presidente ya es Duque. Esa es la realidad. Pero me ellos moriría. votaron por él, ellos hicieron campaña por él. Yo me moriría por opinar, pero le agradezco a María Jimena que me haya exonerado la responsabilidad. Eso de hablar del ex suegro. No queda eso no bien. sale bien si No, yo uno lo defiende entiendo. o critica, igual No. eso sale pero lo que igual sí de está mal. claro y en sobre eso- todo- Entonces, le y sobre- agradezco, María Jimena. Y sobre todo hablar mal del ex suegro. Por eso. No, o defender también. Yo Eso creo que coincidimos por con cualquier lado lo Angélica. acribillan a uno. Creo Gracias, que María Jimena. coincidimos Sí, con no. Angélica en que realmente los resultados de las elecciones es un nuevo panorama político, es una nueva forma de concebir la política, de vivir la política, de expresar la política, y eso es la sumatoria de los votos de Gustavo Petro, el Partido Verde y la Coalición Colombia y de la calle, que son y de de la él. calle. Digamos, esos pocos él. votos, esos votos más escasos, digámoslo así, de la calle, pero en realidad esa es la expresión, y yo creo que hacia allí va a andar la tendencia política en este país. En todo caso, estaba viendo aquí lo que dice Álvaro Uribe de César Gaviria también, que es complicado. O sea, se dijeron tantas cosas que ya... Pues mira, como José Pastrana Obdulio y Uribe, Pastrana. pero lo mismo Pero pasó es como con... José Obdulio y Exactamente, Pastrana. lo mismo Esto es el sucedió. poder y la marrana, es cómo van a acceder a O los Cristo, recursos o Cristo y públicos, a los Santos. contratos. O sea. Cristo y Santos. Era ¿usted se acuerda que Cristo fue quien promovió la moción de censura contra Santos, Y ministro de Vargas Defensa? y Uribe. Y También Pardo es y cierto. Los Santos. mismos con las mismas nunca Bueno, Pardo y pierden. Santos Pardo y también. Siempre se Santos, acomodan. Hoy nos Eso sí. odiamos y mañana... Bueno, pero eso es parte de lo que la gente no entiende, ¿no? Eso así no, la gente lo soluciona diciendo No, eso que no la es lo política censurable. Lo es censurable es dinámica. que no hagan, lo censurable no es que hagan las paces. Lo censurable es que hagan las paces Negocios. De sin una manera postulación ideológica. Usted, Horacio José volvemos. Serpa, nunca le va a oír un contenido, nada. El muchacho lo que sabe es de puestos, del IPES, él fue concejal de Bogotá. Si no se llamara Serpa, no era profesional universitario de una entidad. Bueno, nos toca irnos después de esta pausa, volvemos aquí en Semana en Vivo. Usted está viendo Cable Noticias, 24 horas de información. Vuelve el encuentro que reúne a quienes creen que la educación es la oportunidad que hace todo posible. Cumbre Líderes por la Educación, 19 y 20 de septiembre en Bogotá. Asista y juntos transformemos el mundo. Una iniciativa de Semana Educación. Muy buenas tardes, iniciamos con el desarrollo de las noticias. Atención, Cable Noticias, 24 horas de información. En esta edición, ¿sabía usted que Colombia iba a ser la sede del Mundial de Fútbol en 1986? ¿Por qué Messi nunca va a ganar un Mundial? La historia del papá de James, quien ya jugó un Mundial en Rusia. Y por supuesto, las mujeres más bellas de Colombia y el mundo. Esto y mucho más en la gran edición especial de Soho sobre el Mundial de Fútbol. Soho, la revista no solo para hombres. Continúe viendo Cable Noticias, 24 horas de información. Vuelve el encuentro que reúne a quienes creen que la educación es la oportunidad que hace todo posible. Cumbre Líderes por la Educación, 19 y 20 de septiembre en Bogotá. Asista y juntos transformemos el mundo. Una iniciativa de Semana Educación. ¿Quieres saber cómo obtener la residencia americana gratis? Deco Capital y su proyecto Deco EB5, aprobado por inmigración para un máximo de 50 familias, te ofrece la residencia en Estados Unidos, con un capital que será retornable al final del proyecto, invirtiendo en el proyecto inmobiliario Landmark de la reconocida constructora Lennar. Obtendrás tu visa EB5 para ti y tu familia. Conoce más en www.decoeb5.com/Colombia y dale a tu familia un mejor futuro. Deco Capital. Un periodismo moderno, investigativo, que hace inmersión, no mide el peligro y tiene el compromiso de ayudar.
Investigación, profundidad, crónicas y reportajes en Testigo Directo. Historias diferentes. Testigo Directo por Cable Noticias. 24 horas de información. Continúe viendo Cable Noticias, 24 horas de información. Bueno, volvemos aquí en Semana en Vivo y acabo de encontrar una frase muy impresionante que le dijo Álvaro Uribe en una entrevista en el 2007, concedida al diario El Tiempo a César Gaviria. Dice, dígale al doctor César Gaviria que no se preocupe por el lenguaje, sino por las cosas de fondo, que lo que yo no le acepto es que me diga laxo con el paramilitarismo porque él dejó el paramilitarismo en el alza y yo tengo un paramilitarismo en la cárcel y perseguido por las instituciones armadas de la nación. La ley de las convivir se aprobó en la administración Gaviria, además de una cantidad de cosas, pero esto es lo que se encontró. Se encontraron dos grandes opositores, me imagino que se perdonarán todo lo que dijeron. Pero vámonos al caso del propio Germán Vargas, que también tiene muchas frases parecidas. ¿Qué va a pasar con usted? Iba a votar y usted también iba a votar por Germán Vargas. ¿Usted votó por Germán Vargas, sí, verdad? ¿Y usted qué le pareció? A mí me dolió, como pues yo admiro y respeto a Ramiro, me sorprendió, porque yo no dudo de la comprensión del Estado y de la capacidad ejecutora de Vargas, pero con corrupción no se saca adelante un país y él decidió desde hace varios años construir un aparato que sobrevivía de recursos públicos, ha sobrevivido y pues él era reencauchar todo lo peor, lo que construye esa clase política que construyó el país más desigual, el tercer país más desigual del mundo, la encarna Vargas. Y más allá de la persona, porque no quiero maltratarlo, es lo bonito del domingo es que se enterró esa lógica. Escuchar yo hoy a gente de Cambio Radical en el Congreso decir, nos tocó volver a hacer política, tenemos que sintonizarnos con la gente y defender lo que le importa a la gente. Ese es el efecto positivo del mensaje. Esto se abrió el juego y otro reto que tendremos es cómo articular esa vocería, ese liderazgo de las clases populares que encarna Petro y qué admiración lo que hizo en todo el país, pero en la costa, o sea, ganarle a Char en su casa a punta de plata, maquinaria, es que a mí me llegaron muchas denuncias de gente a la que la obligaban a votar y además tenía que llevar 20 votos, David. Y si María no, Jimena, le cortaban el contrato. Déjeme responder lo que ha dicho Angélica sobre el tema de mi voto por Vargas. Yo voté por Vargas y lo siendo anuncié liberal, ¿no es verdad? por tres razones fundamentales. La primera, porque el candidato de mi partido no me llenaba ni me satisfacía completamente. Yo creo que el doctor de la Calle es de esos políticos que se ha formado siempre en el gobierno, nunca ha estado en la oposición. Era registrador, luego magistrado de la Corte, después arrancó en el gobierno de Barco, siguió en el de Gaviria, después en el de Samper, después estuvo en Pastrana, después en los dos gobiernos de Uribe y en los de Santos. Es decir, una hoja de vida impecablemente gobernista, nunca en la oposición. Hay que desconfiar de los políticos que jamás han estado en la oposición. Y no me gustaba la figura de la Calle impuesto de esa manera, además por Gaviria. La segunda razón es que el único candidato que realmente presentó unos programas en los que uno podía discrepar o no, pero había un señalamiento clarísimo. En el tema de la justicia tenía algo con lo que yo coincidía, no completamente, y eso me parecía a mí que era convincente, que había un hombre que llegando al Estado uno veía que iba a estar preocupado por ejecutar algún programa. Y el tercero es el último factor,
Yo soy amigo de Germán Vargas Lleras hace por lo menos 30 años. Sí. Y a esas cosas, no voté por él por amigo, quiero decir, todas estas demás cosas me hicieron votar por él. Y no me arrepiento en el sentido de que la decisión que adopté, la adopté con esa convicción. Y en cuanto al tema de la corrupción... ¿Y ahora va a votar por Duque? No soy capaz de hacer eso. A Germán Vargas claramente le dije que si él optaba por irse para donde Duque, eso sí lo podía hacer perfectamente solito, porque yo con Duque jamás, no tengo ninguna proximidad ideológica. Es más, ni siquiera lo conozco personalmente, pues para ser más exacto. Pero le digo, yo no tengo ninguna relación con ninguna de las personas de Cambio Radical que puedan estar cuestionadas públicamente. Por el contrario, tengo diferencias grandes. Ahí hay un senador vallecaucano que es un horror de tipo, es impresentable, como ese señor Motoa, que ese tipo es senador de la República y es un tipo que yo no se lo recomiendo a nadie en la esfera política. Pues y yo no tengo nada que ver con esos tipos ni con ninguno de esos. Pero antes de que pasarte a ti la palabra, porque yo creo que tienes mucho que decir, porque tú sí vas a votar por Duque, me imagino. Comenzaste votando en la primera por Germán Vargas y ahora lo vas a hacer por Duque. Antes de eso te voy a recordar una frase que dijo aquí, no saqué las frases de Germán que dijo aquí, Germán Vargas, que dijo aquí sobre Álvaro Uribe, ¿no? Pero impresionantes. Pero saqué una, que es, no estoy ni siquiera recogiendo la frase que dijo que la dijo acá, cuando le ocurrió uno de los atentados, sobre todo el último atentado, en el que yo estaba muy cerca, que lo dijo claramente diciendo que, pues, que el DAS lo había, que el DAS, él creía que ese atentado venía del DAS, pero además hay otras frases, dice, esta mañana, estamos hablando de esa misma época, esta mañana puse en conocimiento de la Fiscalía la información que recibí para que averigüen y se investigue si es cierto que detrás de ese complot en mi contra está el doctor Santiago Uribe Vélez y unos esmeralderos que habrían financiado ese complot, uno de los tantos complots que se hicieron contra supuestamente Germán Vargas. Hoy Germán Vargas, lo más seguro es que llegue allá, le va a costar trabajo, ¿o no? Bueno, yo creo que... Digo yo, pues, allí, eso no se hace. Allí habrá un pronunciamiento de Vargas y él tendrá que contarle al país. Además tiene la responsabilidad luego de haber hecho una candidatura presidencial de definir cuál es la decisión política que asumirá. Yo quiero responder también del tema anterior y le doy una anécdota. Hace 4 años, Germán Vargas es un político que ha forjado su carrera y que ha hecho... Pero no le parece coincidencia, no le parece difícil la venga y le cuento la esto llegada, porque la es una anécdota que nunca he contado. Hace 4 años, recuerda que yo no voté por Santos y yo fui donde Vargas, porque yo también tuve una cercanía y lo acompañé en muchos de sus proyectos y de las iniciativas que empezó a liderar y me gustaba, digamos, esa capacidad de sacar adelante las cosas, porque en la política la gente iba hablando paja, María Jimena, y uno no ve que eso se vuelve en realidades. Y le fui a decir a Vargas que si era él, hace 4 años, yo lo acompañaba, pero que no acompañaría a Santos. Y bueno, eso ahí quedó, me lo recordó. Me lo recordó. Y bien, dos razones. Puntería, entonces. Dos razones. No, pues más bien fue Vargas, ¿no? Ese era el momento. Se sacó menos votos que en el 2010. Óigame, dos razones, María Con mayor número de votantes en el país. Yo admiro profundamente a los políticos que cumplen, que hacen la tarea. O sea, la política de vivienda en manos de Germán Vargas fue exitosa. Eso no lo puede negar nadie. La política creo más ambiciosa en materia de vivienda que se ha hecho en el país. La política de carreteras, de agua potable y saneamiento básico. Se hizo, y se hizo bien, con transparencia. No hay allí un solo escándalo de corrupción alrededor de todos esos recursos billonarios que se manejaron. Eso es muy importante. Yo creo que uno también eso tiene que resaltarlo. Y por último, yo también comparto que hay una lección del pasado domingo. La primera, y yo creo que no se nos va a volver a olvidar nunca, el voto a la presidencia es un voto libre. Y a todo. La gente, no, pero la presidencia, no te engañes, a Congreso eso no opera en muchos municipios pequeños, ¿no? Y eso es bueno que cambie. Pero la realidad es que no es así. Pero a la presidencia siempre el pueblo colombiano es el que ha dicho quién quiere que sea su presidente. Acá, pues, se inventó un cuento que es que sí se podía por la suma de las máquinas y de los partidos y de los apoyos. Eso ya es César Caballero en las drogas. Y eso no ocurrió y chao, chuleado. El presidente en Colombia es libre, lo eligen los ciudadanos. Y también hay una lección.
El pueblo exige Pero un perdóname, cambio en la forma pero de esa hacer política. Es el mandato popular también del domingo y no se le puede olvidar a nadie y ninguno se puede hacer el de como los esa tesis hay que mirarla con objetividad. No hay duda de que los votos de Fajardo fueron votos deliberantes, libres. Son gente... ¿Y los de Petro también? No, y muchos de los de Duque, que bueno, sacó sí, 7 bueno, medio, y el Centro Democrático había sacado 2. Pero los votos de Duque, no me vengan a decir pues que todos fueron votos de opinión. Eso ahí es maquinaria, porque Ahí es que ahorita han venido a decir que los votos de Duque eran unos votos absolutamente transparentes. Son los de Pulgar, Yo sí Pero quisiera, venga, Pero vamos con análisis. Germán, Sí. vamos a con Para Germán. todos tuvieron Vamos- algo de máquina y opinión. vamos por Es que el orden. Polo hace cuánto Vamos, tiene creo estructura que también, aquí hay y una- los verdes Pero cuántos es distinta gobernadores estructura. tienen. María José, a antes de contratos. que darle en la palabra para que me hable del fenómeno de Germán Vargas, le quiero resaltar otra frase de Álvaro Uribe respondiéndole a Germán Vargas cuando Germán Vargas dijo que su hermano, que el hermano de Álvaro Uribe había sido parte presuntamente de un mensaje, complot contra él, ¿sí? Para matarlo. Dice, respuesta de Álvaro Uribe, a Vargas Lleras le archivaron muy rapidito su proceso de parapolítica en Córdoba y Los Llanos. Respuesta de Álvaro Uribe Vélez. Esos dos están hoy juntos. Eso es. Pues mira, por un lado es la inmediatez también con la que el cambio radical se adhiere a la campaña de Duque, sin mayor negociación de todo el, digamos, de todo el paquete de propuestas que había construido durante muchísimos años, con muchísimos expertos, como lo dijo durante todos los debates. Y eso a nosotros nos da, pues, digamos, una línea, y es que él va detrás de la maquinaria. La maquinaria se va con Duque, él va detrás de la maquinaria, es una percepción. Y por otro lado, el dolor o la frustración de un hombre que se preparó para ser presidente desde que tenía 12 años. Y claramente perpetuarse allí. Yo creo que entonces es seguir, yo creo que la tesis no es tan desacertada, uno va detrás del Estado y de poder seguir en el Estado, y yo creo que esa nos parece triste que tan rápidamente, sin mayores valoraciones, yo creo que en eso están siendo más acertados otros grupos políticos, sin mayores valoraciones, se adhieren inmediatamente, ¿no? Yo creo que es importante sentarse a pensar y tomar decisiones acertadas. Creo que esas adherencias inmediatas, después de haber sido opositor a ultranza en los debates, después de haberse de alguna manera enfrentado como se enfrentaron en la campaña política, pues inmediatamente tienes muy claro el panorama, dónde está la maquinaria. Está. Y yo complementaría esa facilidad, María José, es porque son los mismos, actúan igual. Es la misma defensa de los intereses del pasado, la concentración de la tierra improductiva, un statu quo, es el establecimiento. Y por eso es tan afín, es natural la alianza. La maquinaria ya estaba allá, la maquinaria no desapareció. Exacto. Es Pues, menos efectiva. por lo menos en y el ya estaba Atlántico allá. los Char votaron por Duque. Pero venga, exacto, déjeme- ¿a dónde se fue la maquinaria? déjeme No todo era entendieron. voto de opinión, como decía, hagamos un no análisis. todo era voto de opinión, allí también hagamos estaba un la análisis de maquinaria fondo, con porque en Duque. virtud de los intereses de cada sector, cada quien acomoda su interpretación. Pero yo lo que veo de fondo, y antes de yo entrar a medir y a plantear mi posición, yo creo que lo que hay hoy es algo muy importante e interesante, porque hoy sí hay dos modelos en la mesa, y ese es el tema de fondo. Ya que queramos aquí decir que si el uno se fue o estaba antes o no, eso es otro debate, pero para mí el debate de fondo hoy, que es la elección en segunda vuelta del próximo presidente de Colombia, se nos pone en la mesa con dos candidaturas que presentan dos modelos distintos de lo económico, de lo político, de lo social. Eso es lo que hay hoy, María Jimena. Y por ejemplo, en mi caso, y digamos es el caso de millones de colombianos que estamos en la disyuntiva, los que perdimos con nuestro candidato el domingo, de elegir a quién. Yo no puedo tener ninguna opción de acompañar la propuesta que lidera Gustavo Petro, porque no creo ideológicamente en eso. Creo que ideológicamente creo que ese tipo de propuestas de espantar la inversión privada, estatizar la economía, prometerlo todo gratuito, que es llevar a la quiebra del Estado, ya pasó en Venezuela, ha pasado... No, yo creo que ahí estás haciendo una valoración equivocada. Ya termino, y te planteo, digamos, lo que yo creo. propuestas. Para mí, O sea, esa ¿tú crees posición... que Petro es castrochavismo No, puro? yo creo que lo que ha dicho
No, por eso, que es Pues que se lo acabo de lleva escribir. el país. Acabas de nombrar... Es que espantar la inversión privada. ¿Habrías votado Es por que Fajardo? Estatizar. Sí, yo creo que la segunda vuelta entre Fajardo y Duque hubiese sido espectacular para el país. Porque no hubiese estado ese factor de por medio. No te estoy diciendo si hubiese votado por él. Creo que hubiese sido muy importante que él estuviera en la segunda vuelta. Creo que hubiese habido tranquilidad para los ciudadanos frente a una elección de Fajardo y hubiese sido, óigame bien, creo yo, María Jimena. un buen gobierno. Hubiera ganado Fajardo. Óigame, y hubiese sido un buen gobierno. Yo Y lo creo otro, que- y termino con eso de verdad, porque quiero dejar como el punto Pero rápido. de fondo planteado. Del otro lado está, hombre, contribuir y ayudar con el liderazgo de un hombre joven a construir este país y generar ese cambio Joven que con se ideas exige viejas desde y Colombia. jefe viejo. No, Pero, mira, la óigame, juventud se incentivando mide la en otras iniciativa cosas, privada, la renovación se generando mide de otra crecimiento manera. económico, Horacio José Serpa poniendo es a andar joven y este es país. politiquero Esos viejo. dos modelos están hoy enfrentados y es la decisión que cada ciudadano tiene que tomar. Hay que- para que la el edad país de no se nos Duque vaya a nada la más basura. Hay que decir que tú vas a votar por Duque. Por Duque, claro. No, pero eso Tú no vas a necesita votar ni, por... ni aclararse. Bueno, no, pero para la que la yo gente creo nos ve que con mucho gusto, aquí hay tú vas a votar por Petro. Casi 10 millones de votos. Eso hay que medirlo de esa manera en unas propuestas que no son tan radicalmente opuestas. Uno puede ver, uno podía verlas en los debates, solo era escuchar, y tú oías las propuestas de Fajardo, las propuestas de Petro, las propuestas de la calle, y no había un universo de distancia entre ellas. ¿Sí? Y ahí hay una votación inmensa. Por eso el Eso país también, o sea, cambió y es el si hablamos, futuro. y eso, digamos, un poco en esa respuesta, no son dos, claro que son dos posiciones diferentes, pero aquí tenemos que hablar de la gran masa, del gran número de votantes que se expresó a través de unas propuestas alternativas, y eso es lo que yo creo que tenemos que resaltar. Ahí es donde está, digamos, lo diferencial de estas elecciones frente a otras. Antes votamos completamente, nosotros acompañamos, muchos de nosotros acompañamos a Santos. Los candidatos eran lo mismo, los dos que se enfrentaban. Yo estoy de acuerdo en eso. Hoy hay dos posiciones en la Contrastadas, mesa, contrastadas, distintas, y la gente va a escoger. Y nos perdimos Muchas del veces centro, tuvimos que elecciones era donde los Sabino. dos candidatos eran la misma cosa. Pero María Jimena, en cuanto pido la a las palabra. propuestas no hay universos de distancia, por eso es posible la convergencia, por eso es posible el diálogo y la construcción. Yo digo dos cosas. A mí no me parece que la cosa deba resolverse de manera tan simplista diciendo que existen dos modelos. Eso es lo simplista. Perdón. Yo creo que sí es simplista porque en realidad allí lo que hay es dos intereses. A mí lo que me parece que fue importante que ocurrió el domingo fue esos 4.600.000 votos que se expresaron por Fajardo. Es que eso sí es inusitado en el país. Un grupo de colombianos que sin mermelada, sin estructura política, Sin una valla en no, Bogotá. sin nada, lograron eso. Lo que tú dices es cierto. Si Fajardo hubiera alcanzado a llegar a la segunda vuelta, el presidente habría sido él, porque esos votos que se expresaron por él, lo que le dijeron al país es, estamos cansados de las maquinarias de los partidos políticos, de ambos. Y de los extremos. Claro. De ambos. Ahora, lo otro es esto. El discurso de Duque y del uribismo es mantener miedos respecto a Petro. Eso que está diciendo David es así, es asustar a la gente con el cuento de que cuando Petro sea presidente, si llega a ser presidente, aquí esto se va a volver como Venezuela. Lo cual Y es una hay mentira. dos razones para avisorar que eso no es posible que pueda ocurrir en Colombia. La primera, Colombia no es una economía subsidiada como lo es Venezuela, economía venezolana. que tiene el petróleo para que subsidie una cantidad de sectores de la población. Aquí los subsidios son muy escasos. Y el segundo planteamiento, los militares colombianos son completamente diferentes de los militares venezolanos. Y además, no se les olvide que es que... Y el la sociedad petrochavismo colombiana también es diferente. Inicia con Chávez, que venía del estamento militar y que ha sido golpista. Aquí no hay un solo militar. Individualmente puede que algunos tengan unos criterios distintos, pero aquí no hay un solo militar que sea capaz de convocar a la gente a decir, mantengamos en el poder una persona que sea la expresión militarista. Eso no puede ocurrir en Colombia. De manera que a la gente la quieren asustar con eso, pero le repito. Pero va a ser así esa campaña, ¿no será? Claro, porque las campañas todas son de mentiras. Fíjese, con el plebiscito ganaron con mentiras. Totalmente. ¿Me dejan contar una anécdota? Mi primer trabajo fue con Ingrid Betancourt. Yo fui su asistente por allá en el año 2000, creo. Después del Partido Conservador.
Partido Es que Conservador. ella no es el papá. Es mi papá, yo no tengo ese pecado original. Y Ingrid se reunió con Chávez en ese momento, cuando él llegó al poder, era en ese momento el alternativo. Y Chávez le dijo, el establecimiento de Colombia es impenetrable, ese es mucho más duro que el de Venezuela. Dijo, aquí ya los relevamos, ustedes la tienen como una gesta casi imposible. Y miren, empezó el cambio, por fortuna, no con un Chávez, sino con todo el movimiento Bueno, qué fortuna, ciudadano, qué fortuna cívico, que no hayamos terminado tranquilo. como Venezuela. Pero yo les quería... No, pero yo creo que aquí hay una cosa, y el miedo paraliza a la El amor sociedad, vence y al la miedo. mentira realmente lo que hace es distraer, y entre la distracción y la parálisis nosotros vamos a tener un gobierno absolutamente nefasto si eso se materializa, y esas son las cosas que no solamente la sociedad tiene que preguntarse, eso nos convoca a las nuevas generaciones y a los nuevos liderazgos políticos, nos convoca inmediatamente a actuar de una manera coherente y diferente. Yo creo que aquí estamos, y eso se vio en el plebiscito, fue la mentira, la parálisis, el miedo absoluto a cualquier posibilidad de cambio. Y decir que nos vamos a convertir en Venezuela es un despropósito. Somos diferentes. Este es un país muy distinto al del plebiscito, fíjate. Claramente. Porque aquí la gente salió a la calle para un lado Sin y miedo. para el otro, Y sin miedo. Y sabes votó. qué, la demora era de sacar a las FARC de la ecuación. No, pero sí Qué hubo daño y qué miedo, mucha obstrucción gente se hizo en nuestro desplazó país ese grupo de armado. votar por Vargalleras y de votar por qué? Fajardo y se fueron para donde Duque con el miedo del tema de Petro. Pero además el Y en miedo eso es contribuyeron las violencia. encuestas. Las encuestas fueron perversas. Pero no solo eso, fueron los anuncios del propio Petro. Tan es así que hoy ver las declaraciones que ha venido dando desde anoche a las de esta mañana, se encuentra uno otro lenguaje, se encuentra uno él mismo diciendo que no a muchas de sus propuestas originales, pues eso no me lo estoy inventando yo, ya dijo que no a la constituyente de la que habló. Ya Pero dijo, ¿hace cuánto habló? Porque desde que No, yo no, estoy en lo dijo campaña con ayer. él, lo oigo decir No, exactamente no, lo no, mismo. pero- En este francamente. programa, ¿cuántas Y veces lo acompaño en compartimos todas las con él? manifestaciones y en Claro. todos ya los habló de que discursos. no va a Pero la expropiar. constituyente ya se fue. O sea, Pero es que él varias- nunca dijo que Sí, iba a sí, expropiar. él nunca dijo que iba a expropiar. Por favor, es que esos Pues, son el pues tipo hasta- de argumentos, pues hasta no lo utilizó dijo un nunca. término, No lo la dijo. democratización. No lo dijo. Y Duque, no lo dijo. y Duque ha Pero sabido, ¿qué es la- a ver, ¿qué es y Duque decirle ha a sabido no? sacarle Ese punta son a el eso. tipo, ese es el tipo de confusión que pero generamos. siempre dijo que la tierra No lo dijo. improductiva iba a adquirirla y iba a pagar con Pero no bonos que del iba a Estado. expropiar Es que a pero nadie. ver, eso no Pero lo la digo. pregunta No. es, ¿ustedes van a...? A ver, óigame, la tierra improductiva pagada con bonos del Estado, pues eso llámele como quiera, eso es expropiación al final de No cuentas. es verdad. Y además te digo, esos son, tú has dicho aquí dos cosas que yo creo que sobre las cuales hay que reflexionar. La primera es volver a una serie de mentiras, de cosas que supuestamente dijo, que no dijo, son malas interpretaciones, y por otro lado que su discurso cambió completamente. Él está diciendo lo mismo hoy que dijo antes, solo abrió una ventana Bueno, a la incluso posibilidad de también convergencia, dijo de dialogar con que otros sectores desconocía las políticos. elecciones de eso es. Venezuela, pero Igual. yo voy- Maduro era dictador, eso sí. Pero hay una cosa, Pero yo quería, más allá de eso, hablar sobre esta disyuntiva que la abordamos el programa de ayer, porque una de las nuevas realidades que deja esta primera vuelta es primero un cambio de todo el escenario político, y ahora el nuevo escenario es que hay una derecha muy fuerte, muy importante, ¿no es verdad?, que representa, tiene a 5 expresidentes, 4 expresidentes, todos los grupos políticos que tienen una maquinaria muy importante, va a tener al Evangélicos. expresidente, al exvicepresidente Germán Vargas, posiblemente. Entonces, vamos a tener una especie de statu quo, como dices tú, defendiendo la pues la propiedad Biblia privada. dijo que la Biblia por encima de las leyes. Defendiendo la propiedad. Esa es una propuesta que planteo para discusión, no que le esté diciendo yo que esa es la realidad, pero por un lado muchos dicen, y lo dijo Álvaro Forero ayer y por eso lo traigo acá a colación, va a haber esta nueva imagen de Uribe, de Duque, porque Duque hasta ahora fue la persona que iba en contra de Santos, en contra de un gobierno, y ahora le va a tocar ser Que era santista, ¿no? él como responsable de manejar el statu quo frente a un candidato o a unos, digamos, a un escenario más pero venga, María candidato de cambio por parte de Petro. ¿Eso cómo lo ven? O sea, Pero- ¿no va a cambiar o pero va a aquí- seguir siendo aquí- igual? Y en la mitad Usted habla estamos de nosotros. statu quo, pero perdón, es que quien Bueno, viene estando en el poder es el presidente Santos y está en la oposición de Santos de Pero 8 años. Uribe está en el No, poder. Pero ahorita mismo se les Bueno, aquí adhiere son la 3 oposición. versus 1, entonces déjenme por lo menos exponer Claro. el punto. A ver,
Iván Duque y la posibilidad que se tiene de sacar adelante la candidatura, perdón, es planteándola como la oposición a un gobierno de 8 años. Entonces a mí no me hablan de statu quo, es que esta es la candidatura de oposición al gobierno de Santos de 8 años, donde han estado apoyando los temas más importantes del gobierno, los distintos partidos, el verde en el tema de la paz, e incluso en el gobierno, porque ya tuvieron ministro también. Contra nuestra voluntad. Que hoy es senador. Sí, pero contra nuestra No, de voluntad. acuerdo, pero lo que quiero decir es que todo este grupo de políticos, también, exacto, Todo. y bueno, ahí, así como usted dice, contra su voluntad, con mi independencia, incluso oponiéndome en gran medida en este segundo mandato porque no voté por el gobierno. Pero lo que quiero decir es que hoy es fácil decir, no, para allá van. Pero es que acá estuvieron y esa oposición es la que le permitió hoy ese liderazgo. Y yo no hablo de statu quo, yo creo que Iván Duque, con 41 años, que representa esa nueva generación, tiene el gran reto. La generación de Ordóñez. Yo creo que nos va a sorprender. De no el Yo catástrofe. creo que tiene el gran reto de demostrar que esta nueva generación va a lograr ese cambio que el país exige, pero un cambio positivo. Pero la ese tema, por ejemplo, de la colombiana, yo fui el ponente de esa, tú te acuerdas, en la Cámara fui yo el ponente, es mostrarnos que ese es el camino para el emprendimiento, Eso por es ejemplo, carreta para que poder el andar la desarrollo de este propiedad país. privada. para la industrialización de la cultura, por ejemplo. Esto no es a punta de espantar la inversión privada. Es bajándole esto no impuestos punta a de los ricos, estatizar es la no economía. cobrando dividendos. Esto no es a punta de quebrar el Mira, país es con una populismo, oposición sino a todo lo que poner no sea a nuestro la gobierno y economía nuestras para propuestas. que la Pero gente perdón, tenga a mí me oportunidades. parece, yo no estoy de acuerdo en ese planteamiento de que este ha sido el fruto de una oposición y que el pueblo colombiano lo que hizo fue premiar la oposición del uribismo. Yo no creo que eso sea así. Ahí hay unos votos cautivos, que son los votos de una ultraderecha que está matriculada en ese movimiento uribista. Pero fundamentalmente lo que han trabajado es el tema de las FARC. Una cosa que el país no se ha preguntado hoy, por ejemplo, es el tema de los acuerdos de paz con La Habana, que fue la parte fundamental con base en la cual Duque trató de llegarle a toda esa gente, es qué va a pasar con las conversaciones que se están dando en La Habana con los helenos. Ese es un tema que obviamente se va a dar. Entonces, no es que el doctor Duque haya sido el gran opositor del país, no, que muy cómoda esa oposición, además, con mucha gente uribista metida en el gobierno. Para no ir muy lejos, por ejemplo, el doctor Pinzón, que fue candidato a vicepresidente de Germán Vargas Lleras, es uribista en la sombra, es un criptouribista. Pero además un descriteriado. Dice que estaba en contra del acuerdo de paz y se quedó de ministro y luego se fue embajador y es tan pelele que hizo un video, vote sí al plebiscito, y ahorita en campaña dijo, en realidad yo voté no. Porque una cosa que pasó importante, María Jimena, es, yo creo que cuando esta historia se escriba objetivamente hay que decir que el presidente Santos cometió un error político gigantesco, que fue el de haber convocado el plebiscito. Porque Uribe estaba enterrado políticamente, él no había ganado sino la gobernación de Casanare, él venía perdido, y en ese plebiscito lo rehabilitó. Y de allí en adelante se volvió posible otra vez el tema del uribismo, pero el uribismo estaba enterrado. Oye, electoralmente. No podemos decir aquí que el señor que sacó 7,5 millones de votos voy a decirles, fue el señor que a los colombianos mayoritariamente convenció su propuesta y les gustó. ¿Puedo? Que el Centro Democrático viene de sacar 2,5 millones. Si tú le quitas a él a Uribe, no es él el que convenció. Pero es que es muy simplista aquí hacer todo esto análisis y ni siquiera reconocer que el señor que ganó, que sacó 7,5 millones de votos, nadie en la historia en una primera vuelta había sacado esos votos. Se los pusieron. Porque fue la propuesta que convenció a 7 millones de colombianos. Pero fíjense que en términos porcentuales, es que claro, son 7 millones de votos cuando el censo poblacional, el censo poblacional hoy son 36 millones, entonces por supuesto que el número de votos son mayores, porque es que comparar votación de hoy con la de hace 8 años o la de hace 12 años no es lo mismo, porque el censo poblacional es diferente. Ramiro, a 7,5 millones de colombianos los convenció la propuesta de Iván Santos Duque. ha sacado de los presidentes que han pasado a segunda vuelta, el que más ha sacado en primera vuelta ha sido Santos, que sacó el 46.72 en el 2010. ¿Sabe cuánto sacó Duque, su amado candidato? 39%. Bueno, pero entonces yo quería terminar este debate con, no sé si se pueden hacer las imágenes, pero si no, casi nadie ha hablado del hecho de que uno de las jefes guerrilleros más
difíciles, complicados, ¿no? De Colombia, que hoy Timo. está hoy está desarmado, fue y votó. Esta es una imagen de Timo León votando por primera vez para presidente. ¿Qué significó para ustedes? Pues Rápido. Para mí valioso, valió la pena y que no fue sino quitar a este grupo armado del escenario. Estaban taponando, obstruyendo el cambio y emergieron todas las cosas. Ya fluye, ya se van amontonando y ya van solo en el 39. Y si no se despabila gente buena, pila como David Berguir, va a quedar allá en la fila de Vargas y tú das mucho más para que te pongas en esa fila tan maluca. David, reflexión sobre esa Oiga, imagen. yo, la Con cosa cariño. conservadora. Nos toca. Oiga, no vea, muy importante, pero yo sí quiero que a esa foto ahora le continúe verlo contando la verdad y pasando por la justicia. No, pero porque muy ese es el mensaje a las víctimas. Mire, muy importante, entre otras cosas, porque acabaron con ese discurso de que le habían entregado el país a las FARC. Ellos sacaron 50.000 votos, que no asusta a nadie. Pero ellos sí asustaron a la gente diciendo, le entregaron el país a las FARC. Le entrega al país de la FARC, que sacaron 50.000 votos. en todo Saqué el yo país. más votos en la Cámara por Bogotá. ¡Eso! Sacó usted más votos. 80.000 votos. No, para mí... Sacamos el doble de las Yo FARC. 150. Bueno, Pues, tienen maquinaria. yo Ni idea. yo Ni un afortunadamente alcalde, no. y con este gobierno en oposición. No, yo pues obviamente vengo de una historia, soy hija de un personaje que hizo un tránsito hacia la paz, que fue asesinado en eso. Yo aspiro a que ellos sí puedan continuar su camino, que puedan medirse democráticamente. La historia ya, las elecciones, ya la gente valorará ese ejercicio. Lo más importante es que aquí tengamos la posibilidad de tener unas elecciones como las que tuvimos, sin coerciones, libres, de alguna manera la gente ejerciendo, teniendo la posibilidad de ejercer el voto. Yo creo que es una visión de lo que debe ser este país en los próximos años, y es un espacio de democracia, es un espacio, un Estado social de Y un derecho llamado. que respete la Respetemos las Constitución, posiciones de los otros. que Bueno, respete la muy bien. Sin Constitución guerra que sucia, tenemos, sin ataques Bueno, y donde personales. podamos debatir Respetemos libremente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo y bueno, hay cosas muy buenas en estas elecciones de primera vuelta que están saliendo a flote. Buenas para todo el mundo, yo creo. Estas son noticias interesantes que están cambiando el ajedrez político tan tradicionalmente, digamos, como conocido y que se comportaba como de la misma forma. Eso está cambiando. Les agradezco a todos ustedes y los espero mañana con otro tema de interés nacional. Muy buenas noches.